Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Transmitiendo aquí desde el epicentro del Caribe, San Juan de Puerto Rico, en otro programa que le dedicamos con la misma seriedad que los dos últimos programas al tema del conflicto palestino-israelí, israelí-palestino, que desde el pasado 7 de octubre ha vuelto a la pantalla principal, no porque el 6 de octubre no hubiese problema, es que el del 6 de octubre lo miramos de otra forma y habíamos normalizado otros problemas, pero el 7 se ha abierto un debate que a nivel de la humanidad nos tiene a todos consternados. Y para eso, en este programa, distinto a lo que hemos hecho en los programas anteriores, hemos decidido invitar a dos personas de la comunidad religiosa de este enclave llamado Israel, llamado Palestina, donde hay personas que son de la creencia hebrea, hay personas que son de la creencia musulmana, hay también cristianos, y de esa conversación que un diálogo ni a favor humano. Y desde esa hemos invitado al imán Goral de la mesa en San Juan, Puerto Rico. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, ¿cómo usted está? Y hemos invitado al compañero candidato a doctor en Santiago de Chile, Manuel Ferez, para que también participe desde la perspectiva de la creencia hebrea, de la etiología, por decir algo, de la imaginería del mundo hebreo. ¿Cómo usted está, Manuel Ferez? Hola Daniel, mucho gusto, gracias. Pues gracias por estar. Y este programa, habíamos hecho uno hace 2 semanas con feministas puertorriqueñas que ambas habían participado en diálogos tanto en Jerusalén con feministas judías como feministas palestinas, y también en los territorios de Gaza. Había una que había trabajado en Gaza. Y eso nos pareció muy novel para nosotros en Puerto Rico, no porque ellas han ido a trabajar, mucha gente de mis seres queridos han estado trabajando en esa región. Los puertorriqueños peregrinan a Jerusalén, y por otro lado, muchas de mis amistades han trabajado en Cisjordania o en Gaza. Lo que me parecía novel era un acercamiento feminista al conflicto, que era distinto a un acercamiento más patriarcal sobre la violencia y la muerte. Por otro lado, entonces, eso fue hace como 2 semanas atrás, la semana anterior, invitamos a dos líderes religiosos en Puerto Rico, uno de ellos con un vasto trabajo en el área de tanto de Jerusalén, de todos los Jerusalenes, y desde esa perspectiva una persona reconocida, y otro un teólogo puertorriqueño muy famoso en las universidades americanas, que nos trajeron la complejidad del asunto. Hoy queríamos traer gente más cercana desde la perspectiva religiosa a las necesidades de la región, de esta región que hoy está convulsa. Y yo no puedo dejar de pensar que la gente que estaba en el kibutz del 7 de octubre son gente que yo conozco, porque algunos son la similitud, los hippies con tatuajes de los que yo conocí en Sudáfrica cuando vivía por allá. Pero por otro lado, los 750 que murieron ayer en Gaza no los puedo tolerar tampoco. Ayer hubo una situación de muerte extraordinariamente horrible. Por lo tanto, yo quisiera que conversáramos para ver cómo desde otra lectura, ahora una lectura más religiosa, podemos abordar este problema. Un problema que es de la humanidad, no es solo del pueblo palestino, no es solo del pueblo hebreo, sino es de la humanidad. Y todos en la humanidad no queremos ver un solo muerto, de mi parte, de ninguno de los dos bandos, de ninguno de los dos lados, pero queremos una solución real. Y todo nos dice que la solución se mantiene muy militarizada, no solo por el gobierno de Israel, sino también por el gobierno de Estados Unidos, que está participando, pero también por las fuerzas que resisten. Hamas en un caso, Hezbollah en otro caso, y tendríamos que pensar esto de otra forma. Así que vamos a empezar escuchando, Imán Azar, ¿cómo usted lo ve? ¿Qué usted piensa? ¿Cómo podríamos abordar este problema desde otra perspectiva? Si quiere darnos una introducción y después escuchamos también a Manuel Ferez de cómo usted define el problema, podríamos empezar por ahí, pero ¿cómo empezarlo a transformar? Lo escuchamos. Gracias.
Entonces, nuestra comunidad se llama la comunidad musulmana Ahmadiyya. Para los que saben o para los que tal vez no saben, hay diferentes ramas, corrientes, movimientos dentro del Islam. Lo que distingue la comunidad musulmana Ahmadiyya es la aceptación de Mirza Ghulam Ahmad como el Mesías prometido, el Mesías esperado. Entonces, al aceptar a él, esto da a la comunidad Ahmadiyya obviamente una perspectiva, podemos decir, un poco distintiva, ¿no?, sobre los asuntos relacionados con el Islam. Somos una comunidad pacífica. Nosotros rechazamos ideas de yihad violenta contra personas inocentes, y nosotros seguimos la interpretación del Islam que él presentó. Específicamente en cuanto a la situación terrible, lo que está ocurriendo, la pérdida de vidas en Palestina por ambos bandos, nosotros tenemos un líder espiritual, ¿no?, y él habla en representación de los millones de musulmanes ahmadíes que viven alrededor del mundo. Y con su permiso me gustaría leer una parte de su declaración sobre lo que está ocurriendo hoy en día y cómo es la perspectiva de la comunidad musulmana Ahmadiyya sobre esto, y involucra algunos aspectos políticos y otros aspectos religiosos, pero creo que sí da precisamente un mensaje conciso sobre todo lo que está ocurriendo. Entonces él dijo, y esto es desde el viernes, ¿no?, pasado, entonces reciente, dijo que en este momento me gustaría hacer un llamamiento a la oración en relación con las condiciones del mundo actual. Durante los últimos días, la guerra entre Hamas y Israel ha continuado, debido a lo cual civiles de ambos bandos, incluyendo mujeres, niños y ancianos, están siendo asesinados o ya lo han sido sin distinción. Incluso en tiempos de guerra, el Islam no permite matar a mujeres, niños ni a nadie que no participe en los combates. Esto es algo sobre lo que el santo profeta ha dado orientaciones muy estrictas. El mundo dice, y ciertas pruebas también lo demuestran, que Hamas inició esta guerra y es culpable de matar indiscriminadamente a civiles israelíes. A pesar de que el ejército israelí ha matado anteriormente a muchos palestinos inocentes de esta manera, los musulmanes, sin embargo, deben seguir actuando de acuerdo con las enseñanzas del Islam. El ejército israelí es responsable de sus actos y se podrían haber adoptado otros métodos para resolver la cuestión o el asunto. Si una guerra está justificada, entonces puede librarse entre ejércitos, no con mujeres, niños inocentes. Así pues, las acciones de Hamas fueron equivocadas. Ha causado un daño mucho mayor que cualquier beneficio. No obstante, la respuesta a todo lo ocurrido y a la guerra debería haberse limitado a Hamas, y eso en realidad es lo que constituiría verdaderamente valentía y coraje. Sin embargo, ahora las acciones que está llevando a cabo el gobierno israelí son también muy peligrosas. Parece como si esta situación no tuviera fin. La innumerable cantidad de vidas inocentes de mujeres y niños que se perderán es impensable. El gobierno israelí proclamó que arrasaría Gaza por completo y para ello ha lanzado numerosas bombas, ha reducido la ciudad a escombros. Las últimas circunstancias son que han dicho que más de 1 millón de personas deben abandonar Gaza y de hecho algunos han empezado a marcharse. Afortunadamente, por débil que sea, la ONU ha alzado su voz hasta cierto punto, diciendo que esto sería una violación de los derechos humanos y que sería un error que acarrearía muchas dificultades. Por ello, Israel debería reconsiderar esta orden. En lugar de decir con firmeza que esto está mal, la ONU se limita a hacer una petición. En cualquier caso, los inocentes que no participen en la guerra no tienen ninguna culpa. Si el mundo considera inocentes a las mujeres, los niños y los ciudadanos de a pie por parte de los israelíes, entonces los palestinos también son igual de inocentes. Las enseñanzas de la gente del libro, aquí el lado religioso, ¿no?, que nosotros enfatizamos, también afirman que tales asesinatos son inadmisibles.
Si las acciones de los musulmanes se consideran equivocadas, entonces estas personas también deberían reflexionar sobre su propia conducta. En cualquier caso, debemos rezar fervientemente. El embajador palestino concedió una entrevista aquí, quizá a la BBC, y en respuesta a una pregunta dijo que Hamas es un grupo militante, no un gobierno, y que no tiene ninguna relación con el gobierno oficial palestino. Al mismo tiempo planteó la cuestión, y con razón, de que si se estableciera una verdadera justicia, no ocurrirían cosas así. Si las grandes potencias no tuvieran un doble rasero, nunca se produciría tal agitación y guerra en el mundo. Por lo tanto, si se eliminaran estos dobles raseros, entonces se pondría fin a tales guerras. Y digo que estas son precisas... Sí. Azar, vamos a parar ahí porque yo creo que por lo menos nuestra audiencia ha entendido el punto. Los abadíes han tomado una posición mucho más, por decir algo, humana, de decir hay unas cosas que se hicieron mal, hay otras cosas que se están haciendo mal y tenemos que buscar un consenso de respetar la vida. Eso es importante también para nosotros en Puerto Rico, que conocemos de forma hegemónica poco a la comunidad musulmana y la simplificamos, que son un grupo extremista. No es cierto. La escritura... Para poder simplificarlo, ¿no? Aún más, ¿no? En breve, podemos decir que este conflicto no es un conflicto religioso, es un conflicto político que involucra a personas. Muy bien, es político, pero tenemos que poderlo explicar desde distintas dimensiones. Y los religiosos nos ayudan a explicar, no porque sea religioso, sino porque los religiosos también nos ayudan a resolver los problemas. Y esa es la razón de esta invitación hoy. Manuel, claro. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Hemos escuchado a Azar y de forma introductoria me gustaría ver cómo tú ves el problema y sus soluciones, si alguna, ¿cómo se ven? Bueno, yo considero que el conflicto depende cómo lo observen los diferentes actores, ¿no? Es un conflicto que, a diferencia de lo que se dice, recibe mucha atención mediática. Recordemos que pocas semanas antes del reinicio de este conflicto, Azerbaiyán, un país musulmán, hizo una limpieza étnica de los armenios cristianos nativos de Nagorno-Karabaj. Y también es un conflicto que merecía la reflexión y no la mereció. Entonces, yo creo, Daniel, que aquí en este conflicto, la academia ha hecho un mal trabajo general. ¿Por qué? Porque se ha metido a la lucha, ¿me explico? Ha hecho academia militante. Y en ese camino se han ensuciado muchos conceptos. Por ejemplo, decir que Hamas o Hezbollah es un grupo de resistencia es un error. Son grupos que explícitamente llaman a la destrucción del Estado de Israel. Y son grupos que desde el Islam político le dan un carácter religioso al conflicto. Del otro lado tenemos dentro del movimiento sionista, otra palabra que se usa como se les pega la gana, pero no se utiliza correctamente. El sionismo es un movimiento nacional, exactamente igual que el movimiento nacional palestino, turco, kurdo, armenio. Es un movimiento nacional que tiene extremistas, como todo movimiento nacional. Dentro del sionismo, Daniel, hay grupos que se les denomina sionismo religioso, y algunos de esos sionistas religiosos le dan al conflicto un carácter también religioso. Entonces, el conflicto puede no ser un conflicto de origen religioso, técnicamente es un conflicto post-Imperio Otomano de dos comunidades nacionales que se disputan el territorio, el homeland, ¿ok? Que es significativo el homeland por estos asuntos religiosos de posesión desde las reflexiones religiosas. Dicho lo anterior, también hay que distinguir, me parece importante distinguir a los actores, ¿ok? Hamas, como objeto de derecho internacional, está obligado también a cumplir las leyes del derecho internacional. Al no ser un grupo oficial, digamos, pero también ha ganado una elección y de alguna manera ejerce el control sobre Gaza, ¿ok? Recordemos que en el 2007 expulsó a Fatah de Gaza y controla el enclave desde ese momento, ¿ok? ¿Por qué digo esto, Daniel? Porque muchos reflexionan el conflicto pensando que hay unos que están bajo el derecho internacional y otros no están bajo el derecho internacional. Todos los actores están bajo el ojo del derecho internacional. Y bajo el derecho internacional tenemos que ir viendo qué crímenes se van cometiendo en el camino, ¿ok? Tendríamos que ver si el Estado de Israel en sus operaciones militares en Gaza está cometiendo crímenes de guerra, crímenes con la humanidad, pero eso no lo podemos dictaminar desde la BBC o la CNN, ¿me explico? Eso hay un procedimiento legal para hacerlo. Lo que sí podemos ver son las acciones puntuales, por ejemplo, de Hamas. Hamas
creo que se invalida a sí mismo ante los ojos del mundo al cometer un genocidio. El genocidio es una palabra técnica. El genocidio es una intención de matar a las personas por razones, su religión, su etnia o su nación. En ese sentido, las intenciones de Hamás explícitamente, en su carta constitutiva lo dice, es destruir a Israel, que está poblado por personas. Ahora, también creo que de Israel se habla mucho, incluso hay personas que hablan que es un régimen de apartheid. Yo creo también hay que usar los conceptos correctamente. Dentro de Israel, dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Israel, no hay apartheid. Hay discriminación, y esto lo puedo decir con bastante, ¿cómo puedo decirlo? Yo me dedico a esto, soy sociólogo, yo no soy internacionalista, ¿no? Yo trabajo con ONGs israelíes y palestinas, de las cuales, si quieren, podemos platicar, porque son las voces importantes que tendríamos que estar mostrando, ¿no? Los palestinos israelíes que hacen cosas. Pero lo que sí quiero dejar muy claro es que una cosa es criticar los crímenes que hace Israel en los territorios ocupados en Cisjordania, que los hace, la ocupación, hay casi 500,000 de israelíes viviendo en esos territorios que internacionalmente no le corresponden a Israel, y ahí podemos enfocarnos y hacer la reflexión. Pero también se ha puesto muy de moda decir el régimen de apartheid dentro de las fronteras del Estado de Israel, y no lo digo yo, lo pueden ver en los datos, dentro de los límites reconocidos internacionalmente de Israel, no hay apartheid. Y de hecho, las minorías, drusos, circasianos, árabes israelíes, cristianos, árabes israelíes, musulmanes, bahá'ís, tienen un estatus mucho mejor que en cualquier otro país del Medio Oriente. Pongo un ejemplo, si me permiten. La República Islámica de Irán es un judíos en Irán, son unos dimis, son sudíes, que el gobierno anterior a que regresara Netanyahu, personaje culpable de muchas cosas que podemos platicar, el gobierno anterior a Netanyahu, un gobierno de coalición, incluyó un partido árabe islámico. ¿Ok? Invito a que los nos escuchan y nos ven, busquen quién es Masoud Abbas. Masoud Abbas, parte de la coalición de gobierno anterior, hoy es muy crítico con Hamás. Entonces sí quería, como primera participación, dejar un poco claro la responsabilidad de la gente que nos dedicamos a la academia en usar los conceptos de manera responsable. Estamos usando los conceptos genocidio, apartheid, crímenes muy a la ligera, y entonces, ¿sabes qué pasa, Daniel? Que se vuelven herramientas políticas. O sea, la academia tiene que marcar un límite, es decir, para podernos comunicar y podernos explicar, tenemos que usarlos con alguna base, ¿ok? Entonces, para cerrar, Hamás es un actor político que está sujeto al derecho internacional y jamás explícitamente llama a la destrucción de Israel. Si a partir de ahí discutimos, me parece correcto, porque cuando hablamos de una negociación de dos estados, pues las dos partes tienen que reconocer el derecho al otro estado de existir, ¿estamos de acuerdo? En ese sentido, mientras Hamás no reconozca el derecho a existir de Israel, como sí lo ha hecho Fatah, del lado, el otro grupo palestino, es muy difícil, Daniel, Ashar, pensar en una solución desde la diáspora de la que estamos afuera, cuando los actores se niegan unos a los otros, ¿me explico? Y eso es lo que yo quería empezar, porque sí me llama mucho la atención, y con esto sí, ahora sí cierro, que los académicos latinoamericanos, cuando entran en este conflicto, o entramos a este conflicto, nos volvemos actores políticos, ¿me explico? Y entonces los conceptos que nos tendrían que ayudar a explicar se vuelven herramientas de lucha, ¿me explico? Entonces unos, es que estos son los genocidas, es que el apartheid, es que los terroristas, todos los palestinos son terroristas, todas esas cosas que están en el discurso político, no las podemos reproducir acríticamente en la academia, ¿me explico? Entonces, menos academia, porque si queremos buscar la paz, tenemos que ser más propositivos y menos estar en la lucha, ¿no? Entonces eso sí me llamaba la atención, porque se dijo, a lo mejor sin mucha reflexión, jamás la resistencia, no, bajo ningún concepto, la resistencia que aplica Hamás, de la forma que la aplica Hamás, se puede reconocer como una resistencia legal ante el derecho internacional. Hay otros grupos no estatales que también resisten sin matar como mató Hamás, solo para que estemos todos de acuerdo, ¿no? Bien, sin entrar en esa polémica ahora, porque hay distintas lecturas a esto, yo los escuché primero al imán Azad y también escuché después al compañero candidato doctor Manuel, y yo tengo que tratar de ver por dónde seguimos, porque podemos seguir imponiendo una lógica de, por decir algo, de reproducción de la violencia y de justificación de la violencia.
Pero como yo no sé qué vino primero en Palestina, Israel, en la relación entre el huevo y la gallina, que es una expresión muy puertorriqueña, no sé si en Chile la hacen, pero es muy puertorriqueña. Yo sí tengo que decir algo. Yo necesito, Daniel Nina necesita parar las muertes, parar, las de todos lados. Y segundo, a partir de ese momento, hacer un movimiento que me permita transformar esta situación en una de humanidad, que es la que no tengo. Por lo tanto, si yo justifico, mira, yo que he estado políticamente con los palestinos, si yo justifico que todo es válido, pues yo te voy a decir cuál es el efecto. Porque los del parque, del kibutz, del sábado 7, son mis amistades de Sudáfrica. No eran de Sudáfrica, pero es como el perfil, que tienen tatuajes, tienen pantalla, son flower le decían aquí, son así como nueva ola, esto y lo otro. Esa es la gente que estaba en Sudáfrica con Mandela. Esa era la izquierda, esa era del Partido Comunista, que después se van para allá. Pero no puedo detener la conversación de las muertes de los palestinos. Y no puedo detener la conversación que ayer murieron 750 personas, 751 días. Entonces, yo los invito a que ustedes me digan cómo podríamos reflexionar para detener este momento. Y yo lo único que he pensado con las feministas es que este momento se podría detener a partir de algo extraño pero muy interesante, del dolor de las madres. Yo le puse atención ayer a la señora que fue liberada por Hamas de 85 años y le puse mucha atención, escuché la entrevista que ella dio y me pareció muy interesante que ella dijo, esto es peor que el infierno. Yo no sabía que los hebreos manejaban también el concepto de infierno. Yo pensaba que era más de los judíos cristianos, pero yo siempre estoy aprendiendo. Esto es lo peor que yo he visto, punto y seguido. Pero estuvimos en un túnel de esos de Hamas, el metro de Gaza, y estuvimos allí en un túnel y nos trataron con dignidad, con respeto, y las dos partes comíamos lo mismo. Y eso me impresionó, las dos partes comíamos lo mismo. Mis captores y yo comíamos la misma comida, no hubo privilegio. Y había solo una regla, no hablar de política. Y con esa regla, esa señora fue liberada. Entonces, dentro de esa conversación, yo quisiera, porque la invitación no es hablar, ya los escuché a ambos, de las razones de ser y las justificaciones que podemos tener a lo que está pasando. Pero yo quisiera que pensáramos como personas que tienen una inserción distinta en el conflicto, a partir, en cierto eje, en el mundo hebreo más claro, pero en el mundo musulmán hay una diferencia porque hay palestinos cristianos también, de cómo explicar esto para una resolución. Porque a fin de cuentas, toda la gente que está en el conflicto hoy, sin justificar cómo empezó este último capítulo, tenían un plan de ir un sábado para los hebreos, o un viernes para los musulmanes, o un domingo para los cristianos. Tenían un plan de ir a comer con unas amistades y no lo pudieron hacer. Es volver a esa humanidad tan sencilla. ¿Cómo podemos rescatar la humanidad de este conflicto? Adelante, empezamos contigo ahora, Manuel. Bueno, yo creo que la mejor manera de pensarlo, cualquier conflicto, Daniel, es poner a los actores en el centro, ¿no? Creo que en este conflicto muchas veces las narrativas de la diáspora llegan a ser un poco hasta paternalistas. ¿Me explico? Yo los invito a que hagamos esta reflexión. En todo, no solo en el tiempo de este recrudecimiento del conflicto, ¿no? Sino en toda la historia de que ustedes se han acercado al conflicto, ¿cuántas veces escuchamos a la gente que está allá adentro? ¿Me explico? Yo, de verdad, insisto con eso. Si algún día este conflicto va a tener solución, es cuando los que intervienen, y no estoy hablando de Netanyahu, o Ismail Genille, o Nasrallah de Hezbollah, no. Cuando el israelí común y corriente con el palestino común y corriente sean los focos, ahí podemos empezar a hablar mientras les robemos la voz, mis queridos, y sigamos hablando sobre ellos y de ellos, pero no con ellos, no hay solución. ¿Cuántas ONGs, porque Daniel lo quiere llevar por ahí, me parece muy bien, cuántas ONGs palestinas e israelíes conocen ustedes? Hay más de 100 ONGs palestinas e israelíes que trabajan en diferentes aspectos. Les puedo mencionar algunos, incluso desde la religión. Rabinos por los derechos humanos, Rabbis for Human Rights. Ellos ayudan a reconstruir casas destruidas de palestinos que destruye el ejército en estos castigos colectivos que están prohibidos. Estos rabinos israelíes ayudan a reconstruir
Neve Shalom, una aldea que tiene mitad árabe, mitad judío, y tienen un sistema de educación compartido. Shalom Akshab, Maxom Watch, que son mujeres que están en los checkpoints trabajando. Yo sí creo, y con esto le doy el paso a Ashar, yo sí creo que mientras no seamos capaces de dejar y saber lo que los involucrados del conflicto, porque este conflicto no es el conflicto de Daniel, no es el conflicto de Azar que vive en Puerto Rico, no es el conflicto de Manuel que vive en Santiago. Puedo tener cierta identidad y relación con los del conflicto, pero no soy el conflicto. Yo no estoy ahorita preocupado de que secuestren a mi hija que acaba de salir a pasear. O sea, mi hija salió ahorita a pasear y no estoy pensando si alguien la va a secuestrar y la va a llevar a un túnel y luego la va a tratar bien. Me parece, hemos llegado al absurdo pensar que tenemos que aplaudirla jamás porque trató bien a una señora que secuestró cuando tiene todavía al esposo secuestrado en Gaza. Pues me parece, no sé qué opinan ustedes, me parece que hay algo extraño en esa forma de pensar. Yo soy mexicano, tengo amigos que fueron secuestrados y también mis amigos secuestrados hablaban bien de sus secuestradores, pero eso no quitaba que eran secuestradores, ¿me explico? Entonces, para que Ashar diga, yo creo que es imposible pensar la resolución de un conflicto sin conocer a las sociedades, sin conocer sus aspiraciones, sin dejar que ellos tengan las palabras. Bien, lo que pasa es, te escuché, pero un poco tenemos que empezar a proponer dentro y fuera, porque sin lugar a duda, el pueblo de Israel es un pueblo que tiene un Estado, pero que se constituye a partir de una identidad etnonacional religiosa, independientemente de donde estén. Y segundo, utilizando solo los musulmanes, pero puedo utilizar el pueblo palestino, no conozco un solo palestino que diga me da igual lo que está pasando. Entonces quiero provocar soluciones, por decir algo, exploratorias, hipotéticas, esto y lo otro, porque ese es el momento que tenemos que hacer. Yo no voy a entrar, ya le hemos dedicado en los últimos 2 programas a esto y por eso es que los invitamos a ustedes hoy para gente que desde lo religioso o desde lo regional estén más cercanos al asunto. Pero nosotros aquí en Puerto Rico, que ha sido muy interesante, el silencio es lo que ha gobernado Puerto Rico. Esto es una colonia muy extraña. Esto es una colonia donde el silencio es como que uno no entiende. Y no ha habido una sola resolución en la legislatura de Puerto Rico, en el parlamento de nosotros, diciendo a favor de Israel o en contra de Hamas. No ha habido. Tampoco ha habido ninguna a favor del pueblo de Palestina. Y eso me parece tan curioso. Lo que te hace pensar es que no saben qué hacer. Azar, ¿cómo usted lo vería en términos de soluciones a proponer? Entonces, nuestra perspectiva, ¿no? Como mencioné anteriormente, que se trata de un conflicto político. Sin embargo, podemos decir que las personas que están involucradas en este asunto político normalmente profesan a la religión del Islam o del judaísmo, ¿no? Y utilizando estos dos, o este punto, podemos decir que si ellos profesan estas dos religiones, deben de ser guiados por los principios y las enseñanzas de estas religiones sin entrar en extremismos ni fanatismos, ¿no? Y podemos decir que hay conceptos del camino medio, ¿no? En ambos lados. Entonces, si nosotros estudiamos los principios de estas religiones, yo creo lo que podemos encontrar allá es un camino hacia la paz. Entonces, ambas religiones, podemos decir, enfatizan la santidad de la vida humana, ¿no? No importa lo que sea la religión, pero esto es una enseñanza religiosa, que si ellos profesan la religión del Islam o la religión del judaísmo, entonces deben de seguirlo, ¿no? Y esto debe de jugar un papel fundamental en su interacción con los demás. También las religiones hablan sobre cómo evitar los conflictos, respetar la dignidad de cada ser humano, ¿no? También estas religiones hablan sobre la virtud de practicar el perdón, ¿no? Mostrar la paciencia. Entonces son aspectos que a veces no destacamos, ¿no? Pero las religiones sobre todo enfatizan esto, que hay que hacerlo parte de la vida. Y cuando entrando en cuando realmente hay conflictos, entonces estas religiones, bueno, hablo por parte del Islam, nos habla de cómo tratar a los civiles, ¿no? Que los civiles no deben de ser involucrados en las acciones militares, ¿no? Porque ellos no son soldados. Entonces también en cuanto a los prisioneros,
Hubo una discusión hace poco sobre eso, ¿no? Y el Islam, bueno, porque se considera una fe completa, también da enseñanzas sobre cómo los musulmanes deben de actuar en situaciones así o cuando hay prisioneros. Entonces habla precisamente en esa forma, que los prisioneros deben de ser tratados con dignidad, con respeto, se deben de dar a ellos el mismo alimento, ¿no?, que los musulmanes tienen, no deben de ser castigados ni asesinados, ¿no? Y históricamente lo que pasó es que por el trato que los prisioneros iniciales recibían por parte de los musulmanes debido a esos conflictos, ¿no?, que tienen otra historia, pero muchos de ellos aceptaron el Islam. Entonces esto debe de ser el nivel de moralidad y ética que las personas deben de tener, aunque cuando hayan conflictos. Y también no debemos de perder, ¿no? Hay muchos puntos en común entre los judíos y los musulmanes, ¿no? Nosotros rastreamos nuestras religiones hacia el mismo ser, Abraham, ¿no? El padre de las religiones. Entonces luego los musulmanes aceptan a Isaac y aceptan a Ismael, sus dos hijos, ¿no? En el Corán se habla de todos los profetas de los judíos. Se acepta a ellos como la gente del libro. El Corán hasta que dice que la Torah contiene guía y luz para ellos y para otras personas. También se puede hablar de la relación histórica que los judíos y los musulmanes han tenido. Bueno, no solo en el área de Gaza o Palestina históricamente, sino que en otros lados también los musulmanes y los judíos han vivido en paz, en armonía, en muchos diferentes lados por mucho tiempo, ¿no? Específicamente en Palestina. Bueno, antes de la creación del Estado de Israel o la inmigración de los colonos, ¿no?, allá. Los judíos que vivían allá vivían en paz con los musulmanes, no existía ningún conflicto entre los dos. Entonces esto demuestra que cuando se enfoca más en los asuntos religiosos, siguiendo los principios, ¿no?, de ambas religiones, estos dos grupos pueden vivir en armonía. Y el Corán, específicamente el libro sagrado de los musulmanes, lo que nos indica es que debemos de buscar no conflictos con personas que profesan diferentes religiones, sino que debemos de buscar cosas en común. Entonces hay un versículo específico del Sagrado Corán que dice, y esto es capítulo 3, versículo 65, dice: Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, que llegad a una palabra igual entre nosotros y vosotros. Y esto va dirigida a la gente del libro, los cristianos y los judíos. Y la palabra igual entre nosotros que el Corán indica es que nosotros creemos en el mismo Dios, ¿no? Entonces no estamos hablando de cosas que son bien diferentes. Entonces cuando nosotros destacamos lo que hay en común, ¿no?, sin entrar en extremismos ni fanatismos, enfatizando los conceptos de perdón, de paciencia, de vivir de forma en armonía. Entonces yo creo que esto es algo que se puede empezar a hacer para fomentar el ambiente correcto para lograr la paz. Ok, yo les pregunto a ustedes entonces, gracias por esa intervención a ambos. Fíjate, yo los he escuchado. La semana pasada estuve con unos religiosos de Puerto Rico y también los escuché. Y esto me parece muy, muy interesante. Yo no soy muy creyente, pero creo en algunas cosas y trato de entender. Yo trato de entender por qué la gente prefiere la destrucción que por decir algo, la preservación. Y estamos en un momento delicado porque nadie quiere que este conflicto se expanda y nadie quiere que siga habiendo muertos. Cuando yo hablé de las madres, es porque es la única que he escuchado de ambos lados que no quieren ver a sus hijos morir. Las madres israelitas o judías las he escuchado constantemente pidiendo que le devuelvan a sus hijos que han sido secuestrados, y las madres palestinas las he escuchado llorando a sus hijos que han muerto. Por lo tanto, yo digo, entre madres no podríamos explorar una solución. Primer punto. Segundo, el único tema, la única palabra que podemos entender, poniendo aparte de lo religioso, es que es el mundo de los afectos. Y todo el mundo siente amor por sus seres queridos que han muerto, han sido secuestrados.
Y dentro de esa conversación, a partir de eso, no podríamos hacer algo. Pero tercero, si hay un consenso de varias cosas. Uno, que debe haber un cese al fuego. Dos, que no debe morir más nadie. Tres, que tiene que haber una coexistencia entre ambos grupos nacionales y en la construcción de ambos estados. Eso no lo dije yo, eso lo dijo el presidente americano Biden, Joe Biden, que tiene que haber un reconocimiento del Estado palestino. Yo lo afirmo desde hace mucho tiempo, pero ahora acaba de decir hasta el presidente americano. Si todo eso es cierto, ¿por qué no podemos detener la guerra? En otras palabras, ¿por qué no podemos detener el accionar del ejército israelita, pero también el contraaccionar de Hamas y otros grupos insurgentes? ¿Por qué no podemos detenerla si nos vinculan tantas cosas que lo que nos garantizan es un mejor momento para ambas partes? Así que vamos a empezar con usted ahora, Imán Azar. Podríamos volver a la palabra amor. Olvídenos de religión en este momento. Amor. Lo más primario. Te quiero, me quieres, esto. Mi hijo. Yo quiero que mi hijo esté bien. Eso nos podría dar paso para rehacer este momento, que es un momento que empezó en el 48, que empezó hace mucho tiempo, pero que hay que rehacerlo. ¿Cómo usted lo ve? Claro, creo que el amor es algo común, ¿no? Entre todas las personas, querer el bienestar para ellos mismos, para sus familias y tener compasión, ¿no? Es decir, esa capacidad de sentir lo que el vecino está sintiendo, ¿no? Claro, sin embargo, podemos decir que algo extra, que también las enseñanzas o las religiones también juegan un papel bien importante en cómo las personas profesan estos sentidos o los valores que deben de tener. Normalmente estos valores se proveen a través de las religiones, ¿no? A la vasta mayoría de las personas que viven en el mundo, más allá de solo hablar en conceptos no tan definidos como el amor, ¿no? Sino que cómo tratar el prójimo con amor, esto normalmente viene a través de las religiones. Entonces yo creo que sí, el concepto religioso es bien importante porque estamos hablando de dos poblaciones que para ellos la religión sí es sumamente importante, ¿no? A un lado tenemos los palestinos que son musulmanes y al otro lado los israelíes que por, vamos a decir, bueno, obviamente existe un espectro no allá de varias personas, pero por lo general dicen que son judíos, ¿no? Y así tienen sus libros y tienen sus conceptos que se derivan de sus fuentes ahí. Pero, claro, en este caso, ¿por qué esta guerra sigue continuando a pesar de ese énfasis, ¿no? De amor y a pesar del énfasis de los propios libros sagrados, ¿no? Y las tradiciones religiosas? Entonces, a nuestro califa, el líder de la comunidad musulmana Ahmadiyya, ha hecho un análisis, ¿no? Y una de las dos cosas que él mencionó. Uno es que los grandes potenciales del mundo, especialmente por parte del occidente, ¿no? Parece que ellos no quieren acabar con este conflicto, ¿no? Por sus acciones que hayan hecho. Parece que en vez de tratar de parar las hostilidades, están diciendo unas cosas, pero el otro lado sus actos van en contra. Y dos, el otro lado es que hay más de 50 países en el mundo donde viven los musulmanes. Es decir, 50 países más o menos donde la mayoría de la población en esos países son musulmanes. Sin embargo, este grupo de países que forman una unidad muy grande y puedan tener una voz muy impactante, nunca han podido unirse para ejercer su influencia sobre los asuntos del mundo y mucho menos lo que los palestinos están enfrentando. Entonces, también podemos decir, por esa falta en el mundo islámico, que no tienen una voz unida, ¿no? Entre todos ellos. Una de cada 4 personas en el mundo es musulmán, ¿no? Y sin embargo, no hay un bloque así de musulmanes que puedan alzar la voz a favor de ellos, ¿no? Entonces, estas dos cosas, creo, han sido factores en por qué ese conflicto ha durado para tanto tiempo. Gracias, Iván. Manuel, ¿cómo usted lo ve? ¿El amor nos puede vincular a resolver esto?
Yo creo que tú, antes de abordar el tema del amor y cómo amamos a los otros y cómo decimos, es sencillo de decir que los musulmanes y judíos han vivido en coexistencia, porque esa no es la cuestión. La pregunta es si el Islam y los musulmanes modernos están dispuestos a la existencia de un Estado que se define como judío. Esa es la pregunta. La pregunta no es si los judíos y musulmanes pueden convivir, seguramente en Puerto Rico, en Chile, en muchos lados se coexiste entre judíos y musulmanes. La pregunta no es esa. La pregunta es si el Islam tiene una capacidad de interpretación para reconocer que los judíos merecen un Estado. Y luego nos ponemos de acuerdo en las fronteras, en las delimitaciones, en todo lo que ha generado este conflicto, lo podemos ir resolviendo. Y del otro lado, la pregunta es si Israel está dispuesto a facilitar la existencia de una Palestina viable. Esas son las dos preguntas que, más allá de la retórica que podemos decir, nos tendrían que guiar la reflexión. Podemos escuchar palabras muy bonitas que sí vienen en el Corán, en las suras, las aleyas, en los hadiths, pero también hay suras, aleyas y hadiths violentos. Incluso, no lo tienen que creerme a mí, pueden leerlo ustedes mismos, pueden ver que la Carta Constitutiva de Hamás utiliza 2 aleyas del Corán agresivas contra los judíos. No me tienen que creer, ahorita que termine el programa van y lo buscan. Entonces sí tenemos que empezar a hacer las preguntas. Tú me preguntaste, Daniel, ¿cómo podemos solucionar el conflicto? Bueno, aparte de usar los conceptos correctos, es haciendo las preguntas correctas. La pregunta correcta no es si los judíos y musulmanes pueden convivir en paz. La pregunta central, las dos preguntas centrales en mi opinión es, por un lado, la UMA, el mundo musulmán y sus líderes están verdaderamente dispuestos a reconocer la existencia de un Estado judío. Países árabes, musulmanes, lo han reconocido. Israel tiene relaciones diplomáticas y paz con Egipto, con Jordania, tiene unas buenas relaciones con Bahrein, con Marruecos. O sea, en términos generales, sí, tristemente, uno de los actores líderes del mundo palestino niega esa realidad. Esto no es un asunto de que jamás debata las fronteras de Israel, Daniel, o Azar. Esto no es un tema de si Hamás tiene algunos peros sobre Israel. Es que para Hamás la existencia de Israel es el pero. El día que Hamás abiertamente reconozca que existe el derecho del pueblo judío a ser una nación con un Estado, vamos a poder avanzar en todo lo bonito que dijo Azar. Y del otro lado, cuando ese pase también, tenemos que empezar a recordar que a Israel lo funda la izquierda. El sionismo fundador del Estado de Israel es un sionismo casi comunista, el MAPAM, ¿ok? El Partido Laborista. Y durante mucho tiempo se hicieron propuestas. Aquí es muy fácil decir los gringos, bueno, no hay ningún actor internacional, ni Rusia, ni Irán, ni China, que haya puesto sobre la mesa propuestas de resolución del conflicto como Estados Unidos. ¿Quién llevó a la paz entre Egipto e Israel? Estados Unidos. ¿Quién llevó los acuerdos de Oslo? Los noruegos y luego los gringos. Los acuerdos que reconocen a la autoridad palestina los hacen los norteamericanos. Yo sí creo, y con esto termino esta parte, que está muy bien, y siendo latinoamericanos está muy bien, que critiquemos el colonialismo norteamericano que nos ha dañado nuestra historia. Eso no nos puede llevar a idealizar movimientos extremistas como Hamás, como Hezbollah, aplaudir el colonialismo, imperialismo ruso, el iraní o el turco. Eso no nos puede cegar en la reflexión. Y al mismo tiempo, que a veces en la historia de este conflicto, los gringos han puesto propuestas en la mesa. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la propuesta de los otros? La única propuesta viable que ha surgido de un otro es la propuesta saudita, no me acuerdo muy bien del año 2000, 2002, puede ir por ahí, que era una buena propuesta, que recuperaba los acuerdos de Oslo, los acuerdos del 91, 93, 95, 98, de verdad, muchachos. Si pensamos las cosas fríamente, este conflicto tiene un montón de propuestas de resolución. Una federación biestatal, 2 estados independientes, una federación más amplia con Egipto, con Jordania. Y la pregunta del amor, yo insisto con mi punto. Mientras no sepamos buscar a los israelíes y palestinos que predican con el ejemplo, no con palabras bonitas en discursos, sino en la práctica cotidiana, que pueden convivir bien y que están dispuestos a aceptar al otro. Miren, una de las primeras secuestradas y asesinadas por Hamás era una activista de izquierda, una mujer de 74 años. De hecho, si me permiten decir mi opinión en esto, lo que hizo Hamás, aparte de todos los crímenes, es darle un golpe durísimo, durísimo, a la izquierda de Israel, a la izquierda pacifista de Israel. ¿Saben por qué, muchachos? Porque le dio la batuta a los militaristas de Israel.
O sea, le devolvió la batuta a la idea de resolver el conflicto desde lo militar, y eso, la derecha dura de Israel, todos los cómplices de Netanyahu, Smotrich, Ben-Gvir, la tomaron. Entonces también reflexionemos desde ahí. Las acciones de Hamás impactaron profundamente en todas esas comunidades y kibutzim del sur que tú decías, Daniel. Bueno, yo las conozco. Yo viví en Israel mucho tiempo y me dediqué a visitar kibutzim y ONGs israelíes, y muchas de esas comunidades que hoy están destruidas y de las cuales asesinaron a casi todos, hay kibutz que quedaron sin gente, o sea, mataron a todos. La mayoría eran de izquierda. Entonces, el pensamiento político de izquierda de Israel también sufre un golpe con esto. Nosotros desde fuera lo que tenemos que hacer es visibilizarlos y ayudarlos a que se levanten y decir, empoderarlos, pero no creo que eso sea diciendo que Israel es un estado ilegítimo, que es un estado de apartheid, que es un estado genocida. Eso no ayuda, porque además de no ser cierto, es un país ocupante, es un país que comete crímenes, por supuesto, pero si no usamos los conceptos correctos y si no sumamos a la gente de adentro que está dispuesta a resolver su conflicto, es imposible. Por más que los libros sagrados, la Torá, el Corán, lo que digan cosas bonitas, porque también dicen cosas no bonitas. Muy fea. Pero fíjate, gracias Manuel por esa intervención. A mí voy a ir resumiendo, uniendo, nos quedan 8 minutos o 9 minutos de programa. Te escucho. De todas las posiciones que yo he leído, la que más me ha interesado en lo que acabas de reseñar es la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que planteaba eso también. La izquierda, ¿sabes? Por eso yo decía, mi izquierda blanca en Sudáfrica era judía, estamos claros. Y la izquierda que más persiguió el gobierno de Estados Unidos en la década del 50 era la judía, miembro del Partido Comunista. Así que hay algo de eso en esta conversación que yo no voy a traer. La pregunta es, poniendo aparte las violencias, poniendo aparte que yo creo que el consenso hoy, desde Putin, desde Xi hasta Biden, todo el mundo dice 2 estados, coexistencia pacífica y alto el fuego, que no se mate más nadie. Yo creo que eso es un consenso. Ahora hay que llevarlo que todas las partes tengan ese consenso, pero no hay duda de ese consenso. La pregunta es cómo detengo hoy la violencia. Porque por un lado, hay un problema con los compañeros de Hamas que no reconocen el Estado de Israel y esto es a muerte, hasta que los mate. Pero por otro lado, como pueblo escogido, con el pueblo escogido uno no se mete, uno no le hace daño, porque el pueblo escogido también tiene una misión de destruir al que se meta con ellos. Por lo tanto, estoy en una suma cero. Y eso es lo que no quiero que pase. Por eso es que rescato lo que nos vincula. Y quiero saber si en lo que nos vincula podemos hacer algo. Y nos vincula, por decir algo, Jerusalén, viernes, sábado y domingo. Nos vincula la alegría, nos vincula todo ese trabajo que tú muy bien has marcado, Manuel, de gente de la izquierda. Hay una película que no sé si la conocen, Manuel, o a saber, que se llama La maestra de Kindergarten, de Kindergarten Teacher, no sé si la has visto. Esa, la versión original, que es la israelí, es extraordinaria. Es un planteamiento, a mí me gustó tanto esa película, que escribí el director y la actriz, y yo sigo a la actriz, es una mujer de izquierda. Donde ella está, yo quisiera estar, porque ella está en todas las causas que yo creo, de la paz a partir de la igualdad, de la pluralidad. Y sin lugar a duda, no aceptamos ahí, no solo hubo muertos de ese sector, pero también el sector que se fortalece en Netanyahu, que es un sector militar. Ahí estamos claros. ¿Cómo puedo crear la paz? Porque de eso sí se trata. Lo otro es seguir justificando las muertes. Y dentro de esa conversación los he escuchado y pienso que podríamos, en este tiempo que nos queda, hacer propuestas. Por ejemplo, Manuel, te he estado escuchando de todas las reflexiones que tú haces de movimientos de base, por llamarlo de una forma, o de la sociedad civil que creen en el diálogo. Escuché a los Abadí, los musulmanes Abadí, y escucho con interés que ellos tienen una línea bastante distinta a otros movimientos musulmanes o tendencias musulmanes desde la perspectiva del respeto a la existencia de cada cual. ¿Qué podríamos proponer entonces para que estos pueblos puedan seguir conviviendo? Hay uno que tiene un Estado y hay otro que aspira a tener un Estado. Y eso podría resolver el problema, que hubiese un segundo Estado y nos dividimos esa región o se reestructura, no sé, geográficamente los geopolíticos vendrán y harán algo.
Pero eso es un primer punto. Pero lo más inmediato hoy, que no muera nadie esta noche, que no muera nadie mañana, que no muera mañana ha pasado. Ya han muerto demasiado. Estábamos viendo unas estadísticas hace 2 semanas que desde 1948 al presente han muerto 130.000 palestinos y han muerto hoy 7.000 hebreos o judíos. No se justifica un solo muerto, la proporción es 1 a 6. No se justifica uno solo. Hay que detener las muertes. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo empezamos? Imán Azar, ¿qué podemos hacer para detener esto? Dígame su fórmula mágica, así como en una tradición de la magia. Dígame su fórmula mágica. Nos quedan 4 minutos. Dígame. Desafortunadamente no creo que existe algo así, ¿no? Es un conflicto que ha durado ya décadas y si hubiera sido tan fácil ya habría terminado, ¿no? Entonces hay que entender que en este conflicto hay poderes grandes, ¿no? Del mundo involucrados y cada quien también tiene su perspectiva, ¿no? También tenemos varios países árabes también que tienen pensamientos fuertes sobre este asunto. Entonces también la debilidad de los países musulmanes, ¿no? De unirse y para poder levantar la voz como un solo bloque, ¿no? Para que tengan más influencia. Pero lo que yo creo que hay que destacar sobre todo, ¿no? Es que debe de existir la justicia absoluta, la dignidad humana, la protección de los inocentes y los civiles y no hacer ningún acto que pueda provocar de forma no proporcionada, ¿no? La muerte de los civiles en un conflicto militar. Si podemos entonces unirse en aceptar eso, ¿no? Que hay personas inocentes en este conflicto que no merecen morir por las diferencias políticas, ¿no? Entre dos diferentes grupos. Entonces esto puede ser el inicio, ¿no? De escalar lo que es el conflicto y regresar a la negociación. Pero desafortunadamente, ¿no? Okay. Parece que sí. Ok, muchas gracias por eso entonces. Compañero Manuel, para terminar, ¿qué usted propone? Dale, una solución, varita mágica. No, dime, una solución. Yo creo que no la tengo y lo más, pero sí sé desde dónde se tiene que partir. Y se tiene que partir desde el reconocimiento del otro. Si yo tengo un problema con Daniel, digamos, estoy enojado con Daniel, tengo un pleito con Daniel. Para resolver mi conflicto con Daniel, lo primero que tenemos que hacer es yo reconocer a Daniel y Daniel a Manuel. ¿Estamos de acuerdo? Es el punto cero de cualquier negociación que existe un otro. En este conflicto tenemos un actor que no reconoce al otro. El grupo jamás no reconoce a Israel. Y no estoy diciendo que no critique a Israel, que no le cuestione las fronteras, que no le cuestione lo que ustedes quieran, los muertos, todo eso es después, ¿me explico? El momento en que las dos partes se reconozcan en igualdad, no un estado dhimmi, y Azar sabe a qué me estoy refiriendo, no un estado dhimmi de tolerado, de súbdito judío, de un gobierno musulmán como son los judíos de Irán, no, igualdad. El día que las dos partes que tienen el poder, ¿no? Reconozcan a un otro, después de ahí pueden discutir la frontera, dónde la trazamos, a quién regresamos, cómo interactuamos. De hecho, si me permiten decir una observación que casi nunca se dice, ¿eh? Desde que se funda el Estado de Israel, de hecho, anteriormente, desde la época otomana, la época británica, hay una interacción que no hemos comentado, que es la económica. La interacción económica entre los gazatís, la gente de Cisjordania e Israel, ha existido siempre. Entonces, cuando tú te asocias con el otro en términos de igualdad, no estás tan interesado en destruir al otro, ¿me explico? Ahí convives con el otro. Esa asociación, y con esto termino, parte del reconocimiento del otro. Ok, bueno, voy a parar ahora. Antes que nada, le voy a dar las gracias al compañero Imán Azahara Goraya y al compañero candidato doctor Manuel Ferez, el imán en nombre de la comunidad musulmana de su mezquita en Altamesa, Puerto Rico. Manuel Ferez, candidato a doctor mexicano, por lo que escuché, residente en Santiago de Chile y miembro de la comunidad hebrea con una experiencia de trabajo comunitario o de base en Israel. Les agradezco a ambos, a nombre del Post Antillano, el periódico que me honra en dirigir, su participación hoy.
gracias, hubo un cortocircuito y nos quedamos sin electricidad y sin tantas cosas, un programa interesantísimo sobre el diálogo entre los pueblos hebreos y pueblos musulmanes en Palestina. Gracias a Iván Azar Goraya y gracias al candidato doctor Manuel Ferez, el imán Goraya desde San Juan de Puerto Rico, el candidato doctor Ferez desde Santiago de Chile. Cerramos este programa que ha sido interesantísimo, cerramos este ciclo que le hemos dedicado tiempo a este tema. Ahora continuamos con otros temas, ya la semana que viene más caribeños, pero sí les pedimos que busquemos la paz para Palestina, busquemos la paz para Israel, que puedan convivir ambos pueblos y ambos estados nacionales y que la gente pueda vivir sonreída, con dignidad y sin la precariedad de que van a morir. Será hasta entonces, nos vemos el jueves a las 5 de la tarde en Santurce en 5, los sábados a las 2 de la tarde en Club de Lectores y los lunes a las 6 de la tarde en Cultura 7D. Este que se despide, Daniel Nina, será hasta entonces. Muchas gracias.